tenemos una esfera, aunque la voy a dibujar plana, sé dibujar esferas en 3 dimensiones, ¿lo veis? Pero voy a dibujar esta esfera plana. Y esta esfera está apoyada sobre un plano inclinado. Este ángulo 60 grados sexagesimales y una pared así en plan vertical, claro. Pues bien, queremos calcular la reacción de la pared con la esfera y voy a llamar a esto R1. Y también la reacción de este plano inclinado con la esfera. Vale, qué lindo me ha quedado, Qué bien dibujo, ¿verdad? Venga, R2. R1 y R2 es lo que queremos. Ah, y otra cosa. El peso de la esfera, 50 newtons. Vamos, nenes. Bueno, ¿os parece bien que haga un análisis de la situación horizontalmente y también otro análisis de la situación verticalmente? Mirad, esto está en equilibrio estático. Es decir, la suma de las fuerzas igual a 0. Vamos a empezar haciendo un análisis geométrico de una situación que puede dar complicaciones, a ver, me fijo en R2, en la reacción del plano inclinado con la esfera. Un momento, chicos. Aquí estaría un plano inclinado. Esto todo es virtual. Aquí estaría la dirección de R2. Si esto es R2, atención, aquí tenemos el ángulo 60 grados, y me fijo en esto y me fijo en esto. Si yo trazo una perpendicular a esto, pues aquí la tengo, y si yo trazo una perpendicular a esto, aquí lo tengo. Eso quiere decir que este ángulo es igual que este ángulo. Estos dos ángulos son iguales. Repito la jugada porque esto es, y además voy a utilizar otra dirección. Mirad. Si yo trazo una perpendicular a esto, ahí está, y yo trazo ahora una perpendicular a esto, mira, ahí está, perpendicular a esto. Resulta que este ángulo y este ángulo, lo mismo. Bueno, pues aquí lo mismo. Estoy empleando esta propiedad. ¿Sí? ¿Habéis visto? Este ángulo y este ángulo lo mismo. 60-60. No hay más remedio que si esto es 60 y esto es 60, no hay más remedio de que esto que hay aquí sea 30, porque estos son 90. Pues venga, chicos, voy a trabajar con esto que hay aquí, 30 grados sexagesimales. Y estamos hablando de R2. Venga, esto es R2. Y R1 lo tendríamos aquí, R1. Eje X, eje Y. A ver, en el eje de las X, ¿qué pasa? Pues que hay fuerzas y la suma de las fuerzas que actúan sobre el eje X igual a 0. Por un lado tenemos R1 y por otro lado tenemos la componente horizontal de R2. Mirad, la componente horizontal de R2.
Aquí tenemos R sub 2. R sub 2, esto sería el ángulo 30. La componente horizontal de R sub 2 es esto. Y el ángulo de 90 grados aquí, triángulo rectángulo, esto sería R sub 2 coseno de 30. R sub 2 coseno de 30. Y la componente vertical, lo aprovecho ya, R sub 2 seno de 30. Sí, sí. Aquí tendría R sub 2 coseno de teta, aquí tendría R sub 2 seno de teta, siendo teta este ángulo, teta, y teta es igual a 30, teta es igual a 30. Entonces, en el eje X, la situación es esta. Tengo R sub 1, tengo R sub 2 coseno de 30 o de teta, pero voy a poner 30 ya directamente. ¿Veis? Todo está en equilibrio. Todo está absolutamente en equilibrio. Ello quiere decir que la suma de estas dos fuerzas ha de ser igual a 0. ¿Os importa que todo lo que apunte hacia allí sea positivo y lo que apunte hacia allí negativo? Pues mira, en ese caso tendríamos que la suma de estas dos fuerzas igual a 0. Esto lo borro ya, ¿vale? Mirad, la componente vertical de R sub 2 es R sub 2 seno de teta. Lo tenemos aquí. Venga. Eje de las X, aquí está. Eje de las Y's, o eje Y, simplemente. Voy a poner mayúscula. Pues mirad, en el eje de las Y's tenemos por un lado el peso y por otro lado la componente en el eje Y de R sub 2. Y habíamos visto que era esto, R sub 2 seno de teta, pero ponemos ya el valor de teta, 30 grados hexagesimales. Voy a suponer, porque lo quiero, voy a decir que todo lo que apunte hacia arriba, positivo, y hacia abajo, negativo. La suma de las fuerzas, como todo está en equilibrio, esto ni se desplaza así, ni se desplaza así, ni de forma oblicua, ni nada. Está todo quieto. La suma de las fuerzas, 0. Se ha de cumplir en el eje Y que R sub 2 seno de 30 más menos P, sustituyo ya que es 50 menos 50 newtons, esto igual a 0. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Qué equilibrio, qué estabilidad. Así es la estática. Esto es lo mismo que esto. R sub 1 igual a R sub 2 coseno de 30. Y esto es lo mismo que esto otro. R sub 2 seno de 30 igual a 50 newtons. Bien. Coseno de 30, todo el mundo ha de saber que esto es igual a coseno de 30 igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 y seno de 30 igual a un medio, simplemente. Todo el mundo tiene que saber esto, todo el mundo. Ángulos notables, 30, 45, 0, 60, 90... razones trigonométricas, obligatorio saber esto. Bueno, vamos entonces a obtener ya las soluciones R sub 1 y R sub 2. Estas son nuestras ecuaciones. Voy a borrar y lo dejo todo aquí en limpio para manejarlas adecuadamente. Por un lado tenemos esto,
Por un lado tenemos esto. Oye, coseno de 30, raíz de 3 dividido entre 2. Vale. Por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos esto. R sub 2. Voy a despejar ya R sub 2. R sub 2 es 50 newtons dividido entre seno de 30. Pero seno de 30 es un medio. Un medio. Y esto es, si yo multiplico por 1 y ese 1 lo escribo así, ¿lo veis? R sub 2 es 100 newtons. Ya tenemos la mitad del ejercicio liquidado. 100 newtons. 100 newtons. Vale, pues mira, si R sub 2 es esto, R sub 1 es igual a 100 newtons por raíz de 3 dividido entre 2.